Feliz tarde para todos. En esta oportunidad hablaré sobre las fuentes del derecho internacional, el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y los referidos a los tratados, la jurisprudencia y la doctrina internacional, además de los órganos internacionales y la formación del derecho internacional. El derecho internacional, por ser internacional, cruza la frontera de los estados, creando un sistema de reglas legales que regula las actividades entre naciones. Las fuentes del derecho internacional son las que determinan de cuál medio provienen o puede provenir las normas jurídicas, es decir, que componen ese derecho. Para la mayoría de los autores sobre el tema, las fuentes se dividen en materiales y formales. Las fuentes materiales determinan cómo se elaborará una norma jurídica, según sus factores sociológicos, económicos, psicológicos y culturales que llevan a una toma de decisión que luego puede ser formalizada en otras fuentes del derecho internacional. Las fuentes materiales se refieren a estas decisiones. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia no tiene el propósito de ser exhaustivo. En él solo se ejemplifican las posibles fuentes del derecho internacional. Además, el Estatuto no establece un grado jerárquico entre las fuentes del derecho internacional. Las fuentes formales están citadas en este artículo, cuya función es decidir, en conformidad con el derecho internacional, las controversias que le fueron presentadas y se aplicará en las convenciones internacionales, ya sean generales o especiales, que establezcan reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. También se aplicará en los principios generales de derechos reconocidos por las naciones civilizadas. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 59 del Estatuto. De esta manera y de forma general, los tratados internacionales son la principal fuente de derecho internacional. Para la validación de un tratado es necesaria la participación directa y democrática de los estados involucrados. Ellos son la fuente directa, clara y de fácil comprobación, pues necesaria su documentación por escrito y ratificada, es decir, firmada por todos los estados que se comprometen a cumplir sus normas. En cuanto a las costumbres internacionales, son prácticas generalmente aceptadas como un derecho. Son la segunda fuente principal, formal e históricamente la más antigua. Para la formación de una costumbre es necesario dos elementos: el material, la repetición generalizada de determinados actos, y el psicológico, la convicción de que dichos actos se realizan por obligación. Las costumbres deben ser probadas para que tengan validez. Los principios generales de derechos son fuentes de difícil identificación y muchos ya están convertidos como tratados o están ya considerados como costumbre. Los principios son normas que parten del derecho de los estados o derecho doméstico y comienzan a ser aceptados en el orden internacional. Entre los principios que rigen al derecho internacional público se podría mencionar el principio de no intervención, que prohíbe la injerencia de un Estado en los asuntos internos de otro Estado. Lo que consigue es preservar la soberanía de los Estados. Está el principio de igualdad soberana, que todos los Estados son iguales ante el derecho internacional, lo que significa que no debe haber privilegios para algunos estados, por más ricos o poderosos que sean. La buena fe, que es actuar éticamente y con actitud socialmente aceptada. También está la prohibición de amenaza o uso de la fuerza, está la obligación de arreglar las controversias de forma pacífica, es decir, que este principio pretende evitar cualquier conflicto bélico. Está la obligación de cooperar, y están en obligación que pretende que los estados lleguen a acuerdos y negocien. Está el principio de autodeterminación de los pueblos. Los pueblos tienen derecho de determinar libremente, es decir, sin injerencia de otros estados, su condición política y su desarrollo económico, social y cultural. Está el principio de humanidad, que
aplicar los derechos humanos. Y por último, la responsabilidad internacional del Estado que incumple con sus obligaciones. Un ejemplo de aplicación de estos principios sería: si hay dos países que consideran que no ha sido cumplido un tratado, un pacto entre ambos, pueden acudir a los tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional para que resuelvan el conflicto. El derecho internacional también tiene como fuente las decisiones judiciales y las doctrinas publicistas. Ellas se denominan nuevas fuentes o medios auxiliares. Y podemos citar a la jurisprudencia, que son las interpretaciones hechas por los tribunales que acaban determinando una norma. Son considerados como medio auxiliar, pues de ella no nacen nuevas normas, apenas son registradas formas de interpretación del derecho. Está la doctrina de los publicistas. Los publicistas son aquellos que están versados en derecho público, ya que tienen el conocimiento para tal. Sus interpretaciones del derecho también pueden ser consideradas medios auxiliares, así como la jurisprudencia. Está la analogía y equidad. Entran como un medio auxiliar en el caso de falta de normas jurídicas para un caso dado y tienen como objetivo conseguir una decisión más justa ante los conflictos de los intereses. La analogía es la aplicación de una norma jurídica, hecho para servir a otro caso similar, mientras que la equidad se da cuando no hay ningún estándar legal capaz de cubrir el caso determinado. También está el denominado erga omnes, que son las obligaciones impuestas a todos, independientemente de aceptación. Tiene por finalidad preservar los valores fundamentales internacionales. El jus cogens, que es el conjunto de normas que se superponen a la autonomía de la voluntad de los estados. Son jerárquicamente superiores a las normas convencionales y no pueden ser revocadas ni por tratados ni por costumbres. Entre ellas se encuentran la prohibición de la agresión, el genocidio y la esclavitud. Con respecto a las doctrinas, se destacan dos concepciones diferentes en cuanto a las fuentes del derecho. ¿Qué serían? Esta sería la doctrina positivista, que según esta doctrina la única fuente del derecho internacional es el acuerdo de voluntades, ya sea bajo la forma expresa, como es el caso de los tratados internacionales, y en forma táctica, en cuyo caso nos encontraríamos en presencia de la costumbre. La doctrina objetivista la concepción objetivista se apoya esencialmente sobre la distinción entre las fuentes materiales y las fuentes formales. Las primeras son verdaderas fuentes del derecho y las segundas son los tratados y costumbres que no crean derechos, sino que son modo de constatación. En otro orden de ideas, los antecedentes más remotos de la mención de las fuentes en un documento jurídico los encontramos a principios del siglo XX, cuando el artículo 7 del 12º convenio del Convenio de la Haya del 18 de septiembre de 1907 creó un Tribunal Internacional de las Presas, en forma más o menos parecida al artículo 38, numeral 1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Este antecedente más lejano que se tiene de un documento jurídico internacional que codifica las fuentes del derecho internacional, es innegable que el Convenio de la Haya se refiere a los tratados internacionales, a la costumbre, a los principios generales del derecho y por último a la equidad. En ese momento no se cuestionaba sobre si eran las únicas fuentes del derecho internacional. Estaba claro que era un mero punto de referencia para el Tribunal Internacional de las Presas. Entonces, en 1945, los fundadores de la ONU tomaron la formulación de las fuentes del derecho internacional de su antecedente Corte Penal de Justicia Internacional y lo plasmaron en el artículo 38, numeral 1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Desde entonces, este artículo es tomado como punto de referencia tanto en la práctica como en la doctrina. Sin embargo,
Es claro que de 1920, fecha en que fue formulado originalmente el artículo 38, numeral 1, a la fecha, la composición de la comunidad internacional ha sufrido transformaciones muy importantes. Entonces, si tomamos como parámetro la práctica internacional, encontraremos fuera de las fuentes mencionadas en el artículo 38, numeral 1, una serie de fenómenos que no tienen lugar todavía en la doctrina de las fuentes, o que son considerados como parte de la costumbre, como fuente, como baúl en donde cabe todo, como en la práctica, cuando en la práctica muchas veces no se refiere a la costumbre. Queda claro que la Corte Internacional de Justicia en sus decisiones se debe basar en lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, pero no más. Hay también que recurrir a otros factores como la aceptación general, la práctica, no solamente la que se traduce o lleva a la costumbre internacional. De esta manera, de un análisis detenido de la práctica internacional, es posible identificar algunas manifestaciones de normatividad en las resoluciones de los órganos internacionales. En lo concerniente a las organizaciones internacionales, al crear una organización internacional, los estados la dotan de unos órganos propios, permanentes e independientes, destinados a ejercer sus funciones con vistas a la realización de unos objetivos de interés común. El establecimiento de nuevos órganos en las organizaciones internacionales puede hacerse por los órganos preexistentes a través de un acto de derecho derivado, por los Estados miembros mediante un acuerdo internacional que complementa el tratado constitutivo. Estos órganos se clasifican por su composición. Están los órganos intergubernamentales, constituidos por representantes de los Estados miembros. A veces son miembros del gobierno del Estado o agentes enviados por el Estado, bien temporalmente o permanentemente, pero en todo caso que expresan la voluntad política del Estado representado, que les da instrucciones y al que deben rendir cuentas. Están los órganos no gubernamentales, constituidos por personas independientes de los estados que actúan por cuenta de la organización de la que son agentes. Son los órganos administrativos, secretariados, los judiciales, tribunales o de decisión como la Comisión de la Unión Europea. Están los órganos que representan a los sectores políticos, que serían las asambleas parlamentarias, económicos y sociales de los países. Está la clasificación por su representatividad, que serían los órganos plenarios, que representan a todos sus miembros en asambleas, conferencias, en congresos o en juntas. Y están los órganos restringidos, donde participan algunos de sus miembros, seleccionados en virtud de distintos criterios, como los consejos ejecutivos, de administración, de seguridad, las juntas de gobernadores, de directores, los comités, las comisiones, entre otros. Están los órganos deliberantes, elaboran las líneas generales de la política de la organización internacional y definen la orientación de la organización, aprueban su presupuesto y gestión financiera y deciden sobre la admisión, suspensión y exclusión de sus miembros. Tienen naturaleza plenaria y su composición es intergubernamental, aunque puede haber algunas excepciones. Su funcionamiento se inspira en el principio de igualdad de todos los miembros, aunque también puede haber excepciones. También se encuentran los órganos de decisión, donde se toman las decisiones normativas u operacionales de la misma. Si se trata de una organización internacional regional, suele ser un órgano plenario, pero si es universal, normalmente es restringido. Por otro lado, están los órganos administrativos, encargados de ejecutar las decisiones y de administrar la organización internacional. Está compuesto por agentes de la organización internacional y dirigido por un secretario general, por ejemplo, la ONU. Hay unos que están dirigidos por un director general como la UNESCO, un director en el ASEAN o un presidente en la Comisión de la Unión Europea, nombrado por un periodo de tiempo determinado y elegido por el órgano deliberante.
órganos de control jurídico como los tribunales, político, asambleas parlamentarias o financieros, que son los tribunales de cuenta de la actividad de la organización internacional. Estos órganos son independientes del resto de los órganos de la organización internacional y de los gobiernos de los Estados miembros. Están los órganos consultivos y que informan a la organización internacional en los sectores donde su actividad se despliega. A veces se crean órganos subsidiarios formados por expertos independientes destinados a preparar el trabajo de los órganos principales y cuya influencia en las decisiones es variable, aunque en algunos casos es considerable. Y para dar por concluido el tema de hoy, diré que el derecho internacional está formado por las normas jurídicas internacionales que regulan las leyes de los estados. Los acuerdos y los tratados internacionales, las notas diplomáticas, las enmiendas y los protocolos forman parte de esta rama del derecho. El antecedente más remoto de un acuerdo de derecho internacional tuvo lugar en el 3200 a.C., cuando las ciudades caldeas de Lagash y Umma acordaron la delimitación de sus fronteras después de una guerra. A nivel general, el derecho internacional siempre ha estado enfocado a la preservación de la paz y a evitar el estallido de conflictos bélicos. De esta manera, el derecho internacional surge gracias a la formación de los estados. Esta rama del derecho define las relaciones entre estados a nivel mundial y la utilización de los bienes comunes, como por ejemplo los recursos naturales. Los principios generales del derecho internacional son: primero, que las relaciones entre países sean colaborativas. Segundo, que las relaciones entre países funcionen en pro del mantenimiento de la paz y la seguridad. Tercero, que estas relaciones no afecten los derechos fundamentales de los países que participan. Cuarto, que estas relaciones y tratados internacionales mantengan la protección de los derechos humanos. Este tipo de derecho construye las bases para un orden internacional. Y para finalizar, podemos concluir que el derecho internacional es de suma importancia en el comercio internacional y en las relaciones internacionales de los países. Gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad.